Los sabinares no extienden sus dominios por todo el mundo. Estos peculiares árboles se distribuyen en torno a la cuenca del Mediterráneo, desde Portugal hasta Turquía. En nuestra península forman masas boscosas desde la cordillera Cantábrica hasta el oriente andaluz. Sabinares y enebrales son bosques extraños. Se extienden en masas abiertas de árboles con formas muy variadas. Al contrario que los típicos bosques, los sabinares dejan ver bien el cielo, ya que nunca forman selvas densas. Ocupan extensas áreas de una belleza singular, donde los árboles crecen dispersos y a veces solitarios, mezclándose pies de edades y alturas muy diferentes. Este tipo de bosque presenta sus mejores ejemplos en nuestra península. Pertenecen a la familia de las cupresáceas, por tanto se encuadran en la familia de los pinos. Una de sus singularidades tiene mucho que ver con su resistencia y su capacidad para crecer en los terrenos más hostiles. De hecho, a priori, muchos de sus territorios aparentemente no son aptos para los árboles. Sin embargo, su capacidad de exprimir los mínimos recursos les permite colonizar y vivir en los parajes más desangelados. En ocasiones, los árboles son capaces de elevarse sobre rocas y canchales donde casi no existe tierra vegetal. Pocas son las condiciones que ponen para crecer. Tan solo necesitan territorios bien soleados. Su capacidad de soportar heladas o tremendos calores nos indica que su ambiente favorito es el de tipo continental, donde en invierno las temperaturas bajan a 25 grados bajo cero y en verano superan los 40 grados centígrados. Además, medra sin dificultad en los territorios más secos, donde las lluvias son escasas y las sequías prolongadas. Conozcamos un poco mejor a nuestras sabinas. La sabina albar tiene las hojas en forma de pequeñas escamas de color verde oscuro. Existen 3 especies distintas: albar, negral y rastrera. Todas ofrecen un tacto áspero y duro. Cuando son jóvenes, sus hojas muestran formas pinchudas como las de los enebros, que son parientes cercanos. Las sabinas presentan árboles masculinos o femeninos. Por lo general, los masculinos son más frecuentes. Se pueden diferenciar por las flores. Además, los pies femeninos se distinguen por los frutos redondeados que se sujetan muy pegados a las ramillas. Se conocen como gálbulos y son bastante duros y correosos. Cuando no están maduros, se tiñen de color verde. Tras un año, se tornan de color negro morado. Los primeros años, los arbustos muestran formas cónicas, pero los ejemplares adultos, que pueden alcanzar grandes alturas cercanas a los 20 metros, poseen copas densas de formas caprichosas, más o menos redondeadas y variables. Estos hermosos árboles crecen muy lentamente, tan solo un par de milímetros de media por año. Y si no se encuentran con el hacha del hombre, no les cuesta rebasar los 1000 años de edad. Su capacidad para resistir los climas más duros les permiten crecer desde los 100 metros de altura hasta cumbres cercanas a los 3000 en Marruecos. Su distribución encuentra sus máximas concentraciones en ambas Castillas y el Valle del Ebro. Esta resistencia es más admirable por el tipo de suelo donde sumerge sus raíces, con frecuencia muy pobre, pedregoso y seco, ya que suelen medrar en terrenos calizos muy rocosos.
Estos bosques tuvieron su máximo esplendor hace varios miles de años, cuando el clima era más frío y seco. En nuestra propia península compartieron paisajes con hienas, leones y el oso de las cavernas. Desde lejos veremos los sabinares como zonas arboladas muy abiertas, en las que casi nunca se tocan las copas de los árboles. Con frecuencia algún pastor lleva su rebaño por estos extraños parajes. Desde tiempo inmemorial, las ovejas han aprovechado los escuálidos recursos de este paraje. Las majadas se levantan en rincones solitarios en los que se refugia el rebaño por la noche. Los terrenos calizos de los sabinares están cuajados de piedras sueltas que permiten a los ganaderos levantar sus amplias majadas. Nada mejor que las propias sabinas para preparar las vigas de la techumbre o las columnas que soporten todo el peso. La dureza y resistencia de esta madera asegura la longevidad de los edificios. Como los sabinares crecen en terrenos bastante pobres, los recursos naturales de los pueblos que viven en su entorno son limitados. Sin embargo, las ovejas y las cabras encuentran plantas variadas, muchas de ellas aromáticas, que facilitan la supervivencia del rebaño. Además, dicen, el sabor de los corderillos que nacen en estos territorios es especialmente delicioso por el alimento tan fragante que les aporta la vegetación. Precisamente este tipo de bosque es muy apto para los grandes carroñeros alados. Los buitres leonados sobrevuelan con frecuencia el sabinar. En los cortados próximos tienen sus nidos. En cuanto se calienta el aire, despliegan sus alas y salen a prospectar los sabinares y su entorno. Revisan todos los días los rebaños en busca de bajas. La laxitud de este bosque no permite que pase desapercibido ni un palmo de tierra. Sin embargo, antes que los buitres suelen llegar otras aves. Las urracas son muy osadas y enseguida fisgan en torno al cadáver. Otros córvidos, como las cornejas o los propios cuervos, se acercan a prospectar y a picotear lo que pueden. En este momento, el botín es escaso porque no pueden rasgar el pellejo del cadáver. Poco después aparecen los alimoches. A pesar de ser mayores, no hacen grandes avances y se conforman con picotear las partes más blandas. A pesar de todo, su esfuerzo no es inútil. Todas estas aves de contrastados colores blancos y negros llaman la atención de los buitres y les ayudan a encontrar la carroña. Ha habido suerte. Un suculento cadáver va a proporcionar comida a toda la colonia.
El trasiego de buitres es continuo. Llegan a juntarse un par de cientos de leonados que no cesan de pelearse por un bocado. Los más hambrientos muestran su enfado y su agresividad. Amenazan estirando el cuello y enseñando las garras con una singular postura que amedrenta a los compinches que ya han llenado el buche. Así, poco a poco, se van turnando los más hambrientos hasta que consiguen comer. Cada buitre será el rey durante un rato. Cuando ha llenado el buche, su agresividad disminuye y un hambriento compañero le desplaza en el banquete. En un rato, el reparto se torna bastante equitativo. En pocas horas más, apenas quedarán los huesos desperdigados y el pellejo mondo de la oveja, la vaca o el caballo muerto. Aunque las ramas de las sabinas no ofrezcan un dosel boscoso y enorme, sí que sirven de hogar para muchas aves. Los rabilargos habitan con frecuencia estos bosques y construyen el nido entre las ramas. Estos escandalosos córvidos viven en colonias que pululan por el bosque en busca de insectos. Parece que llegaron a la península provenientes del lejano oriente, quizás traídos por misioneros de vuelta a casa. El caso es que se han adaptado perfectamente a los ecosistemas peninsulares, en especial a los de carácter mediterráneo. En otro rincón del Sabinar descubrimos otro nido. Los pequeños pinzones también encuentran su sitio entre las ramas de las jóvenes sabinas. Su nido es una esmerada obra de arte que sujeta a alguna horquilla y que camufla primorosamente con líquenes. Sus pollos recién nacidos necesitan toda clase de mimos, desde calor hasta cobertura frente a los dañinos rayos del sol de mediodía. Entre cuidado y cuidado, mamá pinzón busca comida para llenar sus pequeños buches casi de continuo. En primavera el suelo del Sabinar se cuaja de pequeñas y maravillosas flores. Solo durarán unas semanas, porque el agua y el calor secan el suelo enseguida. Por eso han de darse prisa en florecer. Algunas de las plantas más llamativas de este ecosistema son las orquídeas, bastante frecuentes en algunas localidades. Sus delicadas formas y su colorido las convierten en unas flores sumamente bellas. Algunas imitan la forma de las abejas o los abejorros y emiten un olor parecido a las hormonas sexuales de estas especies. Los insectos, atraídos por esta morbosa trampa, polinizan flor tras flor en un empeño inútil por enamorarlas. La diversidad de orquídeas de los Sabinares es notable. Espejo de Venus, hombrecillos ahorcados, flor de araña, flor de abeja amarilla. Todas estas especies tienen en común su predilección por los suelos calizos y los terrenos bien soleados.
Junto a ellas crecen otras plantas capaces de aceptar el reto de un ecosistema muy duro. Suelen ser plantas herbáceas o aromáticas, como el tomillo, el cantueso y otros parientes suyos. En algunos ambientes más húmedos medran plantas de mayor tamaño. Nos referimos a las peonías. Sus flores son muy llamativas y hermosas, de pétalos rosas y estambres amarillos. Estas plantas buscan terrenos abiertos y bien soleados. Pueden superar el medio metro de altura y forman matas de buen tamaño. Algunas especies de peonía se han cultivado como variedades de jardinería y en antiguas recetas se le atribuían propiedades medicinales, aunque toda la planta resulta ser muy venenosa. Las huellas de las sabinas las encontraremos por las inmediaciones de las construcciones humanas. Desde antaño se conocen las virtudes de la nudosa y dura madera de estos recios árboles. Las tenadas se levantan apoyándose en sus troncos. Su aroma ahuyenta a los insectos xilófagos, por lo que tienen una vida muy larga. Su dureza y longevidad para la construcción de muebles y edificios es proverbial. También es muy notable su resistencia a la putrefacción, por lo que se utilizaba para construcciones exteriores y también para molinos o norias, ya que resiste muy bien el contacto con el agua. Muchos de los mecanismos de los molinos y martinetes se construían a base de viejas sabinas. Algunos de los mamíferos más montaraces se refugian en los sabinares. Si para unos animales es ventajosa esa ausencia de frondosidad, otros deben buscar los lugares más espesos para refugiarse durante muchas horas al día. Es el caso del gato montés, que no deja de ser frecuente en los sabinares más tranquilos y amplios. Con su elegancia gatuna rebusca entre huecos y fisga por su territorio en busca de roedores, bastante frecuentes en estos predios y muy sabrosos para su paladar. En ocasiones, los gatos monteses esperan durante horas a la salida de las ratoneras para saltar sobre el desprevenido roedor en el momento que asoma el hocico. En cuanto llega el verano, la cosa se pone difícil. Estos parajes son demasiado cálidos y solo los animales más resistentes pueden vivir aquí. Es el caso de las arañas lobo. Este gran cazador de aspecto terrible suele cazar al acecho. Acaba de atrapar a un cortatijeras. Las arañas disponen de 8 pequeños estómagos que llenan licuando a sus presas y absorbiendo esa nutritiva papilla. Después de la comida es necesario refrescarse, y más en el tórrido sabinar. Ha encontrado una deliciosa gota de rocío. No duda en acercarse a ella y absorberla lentamente. En pleno verano es más reconfortante beber que comer, incluso para las arañas. No muy lejos se oculta otra tijereta. Estos insectos viven en lugares muy diferentes. Aquí, en el sabinar, buscan los rincones más húmedos. No obstante, las tijeretas viven en lugares donde las temperaturas no sean excesivamente bajas. Se cobijan bajo piedras, entre la rala vegetación o tras la corteza de los árboles. Salen al anochecer y buscan su alimento entre los detritus vegetales, la carroña o los brotes tiernos.
Su abdomen acaba en una pinza de aspecto desafiante que es completamente inofensiva. Eso sí, sirve para diferenciar a los machos de las hembras. Las pinzas de ellos son curvadas y las de ellas son muy rectas. Las hembras vigilan y cuidan de los huevos durante todo el invierno y después alimentan a las crías. Solo los animales más duros son capaces de vivir aquí cómodamente. Los escorpiones o alacranes son otros arácnidos frecuentes en estos duros parajes. Bajo las piedras se cobijan durante el día a salvo de las elevadas temperaturas y salen al caer el sol. Vagan por las cercanías de su escondrijo hasta topar con algún animal que captura con sus enormes pinzas e inmoviliza mediante el veneno que inocula en un rápido picotazo. Después, secreta una poderosa saliva que digiere a su víctima. Una vez disuelta, la sorbe como si fuese un batido. Los escorpiones son descendientes de animales muy antiguos. Se han encontrado fósiles de muchos millones de años que presentaban características muy parecidas a estos fascinantes y peligrosos animales. Para algunos escarabajos estas condiciones son bastante llevaderas. Son insectos diseñados para soportar la sequedad de los sabinares. En general son muy amantes del calor. Es el caso de los grandes blabs. Se trata de unos escarabajos negros de largas patas y cuerpo muy abombado. Estos escarabajos y otros tenebriónidos se alimentan a base de restos vegetales y otros desperdicios que encuentran en los más variados rincones del sabinar. También comisquean hongos y esqueros, carroña e incluso las raíces de algunas plantas. Con frecuencia se refugian en las bodegas, en los establos o bajo los tablones o las piedras próximos a los edificios. Como muchos otros animales, prefieren salir cuando mengua la luz y las sombras se hacen dueñas del mágico paisaje de los sabinares. Algunos hongos también viven aquí. A pesar de la sequedad del ambiente, unas setas de curioso aspecto crecen por doquier. Troncos, ramas o en el suelo, discretas o llamativas, todas han conseguido adaptarse a las duras reglas del sabinar. Algunas son como enormes sacos que van madurando hasta contener millones de esporas en su interior. Cuando la lluvia o un animal presionan sus paredes, una pequeña nube de semillas vuela por el aire.